Buenas noches, mi nombre es Giselle Alejandra López y mi grupo está conformado por Andrea Álvarez, Sandra Chicangana, Santiago Lucumí, Geraldine Suárez y Arleisa Tovar. El tema que vamos a exponer el día de hoy es la coherencia y la cohesión. Fluida. Coherencia es la propiedad que permite que las ideas de un texto estén relacionadas entre sí y que el lector pueda comprender el sentido global del mensaje. Un texto coherente tiene un tema central que se desarrolla a lo largo de todo el texto y todas las ideas tienen que estar relacionadas con este tema. Las ideas deben estar presentadas de manera lógica y secuencial, de modo que el lector pueda seguir la evolución del pensamiento. Entonces, un ejemplo sin coherencia sería: ayer llovió mucho, mi primo tiene un perro, me gusta el helado. Este ejemplo no cumple con la importancia de la coherencia porque le faltaría claridad de comprensión, organización y estructura, efectividad comunicativa. Con coherencia, ayer llovió mucho en la ciudad, mi primo tiene un perro llamado Más, que es muy juguetón, me gusta el helado con chocolates o nueces. Ese texto tiene coherencia porque cada oración es lógica correcta y tiene sentido por sí misma. Cohesión es la propiedad que permite que las partes de un texto estén conectadas entre sí a través de un elemento lingüístico y gramaticales. La cohesión ayuda a que el texto fluya de manera natural y que el lector pueda seguir la lectura sin dificultad. Este ejemplo es sin cohesión. Juan fue a la tienda a comprar pan. Las acciones obviamente están sueltas. No cumple con la importancia de la cohesión, como lo es claridad y comprensión, efectividad comunicativa y el flujo de ideas. Para hacer cumplir la cohesión al texto, manteniendo pues un contenido ilógico, se le debe o se le agrega pues como conectores y elementos que relacionen la oración. Por ejemplo, vamos a organizar este ejemplo sin lógica, pero pues que tenga el recurso pues de no tener cohesión. Juan fue a la tienda porque necesitaba algo urgente. Compró pan, lo cual fue una sorpresa para todos los elefantes que estaban allí. En este ejemplo que agregué, pues un conector casual es por qué, para relacionar pues como la oración como tal. Una frase que implica una conexión entre la acción de comprar pan y una situación inesperada como los elefantes. Allí pues no existiría como la lógica. Aunque el texto pues tiene la cohesión gracias a los conectores y la estructura, no es coherente. No encontramos la coherencia porque la situación descrita no tiene lógica ni tiene como ese sentido de la realidad. Similitudes. Tanto la coherencia como la cohesión buscan mejorar la claridad de la comprensión de un texto. Ayudan a los lectores a comprender mejor las ideas y los argumentos del autor. Estructura del texto. Ambos conceptos contribuyen a la estructura general de un texto. La coherencia se relaciona con el flujo logístico de las ideas, mientras que la cohesión implica la conexión lingüística que une las oraciones y los párrafos. Interacción del lector. Tanto la coherencia como la cohesión mejoran la interacción del lector. Cuando un texto es coherente, los lectores pueden captar las ideas principales y sus relaciones, mientras que los elementos cohesivos ayudan a mantener la fluidez y a mantener la atención del lector. Interdependencia. Si bien son distintas, la coherencia y la cohesión
suelen ir de la mano. Un texto coherente suele emplear recursos cohesivos como conjunciones, pronombres y frases de transición para reforzar las conexiones logísticas entre las ideas. Eficacia comunicativa. Ambos son fundamentales para una comunicación eficaz. Un texto sin coherencia puede confundir al lector, mientras que un texto con poca cohesión puede resultar inconexo, dando lugar a malentendidos. Diferencias. La coherencia se refiere a la lógica y sentido global del texto, es decir, la relación entre las ideas y el tema principal. La cohesión, por otro lado, se refiere a la conexión entre las partes del texto, como palabras, oraciones y párrafos, para crear una estructura lógica y fluida. La coherencia y la cohesión son importantes a la hora de comprender un texto, ya que son las que nos aseguran que las ideas dentro de la información estén relacionadas entre sí, que haya conexión entre las ideas y que al lector le permitan seguir un hilo lógico de la información. Como ejemplo traigo el siguiente diálogo. Dice Juan: ¿viste el partido de ayer? Responde Pedro: me gustaría el color azul, pero las galletas saladas son mejores. Dice Juan: sí, pero los perros no vuelan cuando hace frío. Responde Pedro: la impresora no sirve, así que mejor vamos en bicicleta. Responde Juan: a veces el café está demasiado alto para que el avión coma. De la anterior conversación podemos deducir que la falta de cohesión y coherencia dificulta la comunicación, ya que las preguntas de Juan no están relacionadas con la respuesta de Pedro, por falta de conectores lógicos y las ideas no tienen relación temática. Mecanismos y recursos para lograr coherencia. Son los que aseguran que las ideas estén lógicamente conectadas y que el texto tenga un flujo claro y comprensible. A continuación, voy a describir cómo se organiza la información en un texto en solo 3 pasos. El primer paso es establecer un tema central. El primer punto sería definición clara del tema. Ahí es la que define el tema principal del texto desde el principio. El segundo punto sería la declaración de la tesis. La tesis es la que debe ser clara y concisa, que resuma el argumento principal del texto. Vamos a decir el segundo paso, que sería la progresión temática. Esto lleva 3 puntos principales, que es el tema constante, es mantener el mismo tema a lo largo de varias oraciones o párrafos. El segundo punto sería tema derivado. Dice que cada subtema debe contribuir a la comprensión del tema general. Y también tiene un tema lineal. Este crea una cadena de información que conecta las ideas de manera lógica. El tercer paso es relaciones lógicas. Lleva a los conectores lógicos que se utilizan para explicar las relaciones entre las ideas. El otro sería el orden lógico, que se organizan las ideas en un orden que se tenga sentido para el lector. A continuación, vamos a dar Antes de dar el ejemplo, se requiere tener en cuenta los mecanismos para lograr la coherencia. ¿Y cuáles son ellos? Tema central, progresión temática, orden lógico de las ideas. Entonces, vamos a aplicarlo en un texto ejemplo. Dice, cuidar la salud es muy importante para tener una buena calidad de vida. Para lograrlo es necesario alimentarse bien, hacer ejercicio regularmente y dormir las horas adecuadas.
Además, es importante visitar al médico para prevenir enfermedades. Estas acciones relacionadas de manera constante ayudan a mantenernos sanos y fuertes. Entonces, vamos a dividir por etapas, teniendo en cuenta el tema central, que sería cuidar la salud. Es importante porque en todo el texto podemos mirar que gira en torno a esto, al tema central, a eso se refiere. La progresión del tema sería el desarrollo que menciona la acción específica. ¿Cuál sería? La alimentación, el ejercicio, el sueño, las visitas médicas, ¿sí? Entonces sería esa la progresión temática. El orden lógico también podemos decir que es primero como los hábitos diarios, ¿sí? Como la prevención que hace como el médico al ir pues al médico, ¿no? Como la prevención que hace él. Y por último, pues como las consecuencias de esas acciones que genera, por pronto, el no cuidarte, te va a generar unas contraindicaciones en la salud. Entonces sería como ese el orden lógico. Buenas noches. El tema que me tocó exponer es los mecanismos y recursos para lograr la cohesión. Los mecanismos y recursos para lograr la cohesión se dividen en 5 partes, las cuales son la repetición, la sustitución, los conectores, el elipsis y signos de puntuación. ¿Qué es la repetición? Es la importancia para resaltar una palabra o frase y poder mantener la continuidad del tema. La sustitución. Se sustituyen palabras o frases por sinónimos, hiperónimos, pronombres o expresiones similares para evitar la redundancia y mantener la continuidad del tema. Los conectores. Los conectores se utilizan para establecer relaciones lógicas como conectores de adición, que son además, también, de contraste, que son pero, sin embargo, o de causa y efecto, que son por lo tanto, como consecuencia. El elipsis. El elipsis se omiten elementos de una frase o párrafo que pueden ser fácilmente inferiores por el contexto, creando una mayor concisión del tema. Signos de puntuación son aquellos que se usan como la coma, el punto y la coma y el punto, que ayudan a delimitar las partes de una frase o párrafo y a facilitar la comprensión. Antes de iniciar con el ejemplo, me gustaría recordar los mecanismos y recursos para lograr la cohesión. Recordemos: conectores, pronombres, sinónimos y elipsis. ¿Listo? Entonces, en el texto, ejemplo, tenemos: ayer fuimos al parque para hacer un picnic. Allí encontramos un buen lugar bajo un árbol y extendimos nuestra manta. El sitio era perfecto para descansar. Luego jugamos fútbol y después comimos algunas frutas. ¿Qué usamos aquí? Obviamente los mecanismos y recursos que logran la cohesión del texto. Vamos a mirar. Allí se refiere al parque. Si ustedes logran ver arriba, está señalado. Allí se refiere al parque como tal, que menciona pues el texto anterior. También podemos mirar que existen otros conectores. Por ejemplo, para. Ese para conecta con el propósito, ¿sí? El para qué se va al parque. ¿A qué? A hacer un picnic. Luego, que indica la secuencia temporal después de encontrar el lugar, que conecta. Hay otro conector y ustedes saben que es una conjunción que hace que las dos frases de juguemos fútbol y comimos frutas se conecten. También hicimos el uso de un pronombre que es el de nosotros, ¿sí? Obviamente pues no hay un pronombre explícito allí en el texto, pero eso se refiere a personas, en específico a un grupo. Bueno, hola, soy Andrea y vamos a hacer juntos un análisis y corrección de un texto.
En este texto dice así: ayer fui al parque con mi hermano. Había muchos pájaros y comimos helado. Las montañas eran muy grandes, por eso el helado era de vainilla. Después corrimos por el césped y vimos una película interesante. Aunque estaba lloviendo, hacía mucho sol y usamos paraguas. Luego mi perro ladró a la vecina y la película terminó bien. En este texto podemos ver que tiene todo mal, tiene muchísimas fallas de coherencia y cohesión, en el que vamos a organizarlo y donde dice, por ejemplo, las montañas eran muy grandes, por eso el helado era de vainilla. La relación entre el tamaño de las montañas y el sabor del helado no tiene ningún sentido lógico, pues se entiende que se puede entender si las montañas eran muy grandes, pero no por esa razón el helado era de vainilla, ¿cierto? Entonces como que no tiene coherencia. Luego dice, después corrimos por el césped y vimos una película interesante. ¿Qué? O sea, como que no se establece una transición clara entre dos acciones que no están relacionadas en tiempo ni espacio. Por ejemplo, estar en el parque y ver una película. O sea, falta de cohesión. También tenemos cuando dice, aunque estaba lloviendo, hacía mucho sol y usamos paraguas. ¿Qué tiene que ver el aunque hay? O sea, como que hay mucha contradicción, como en el hecho de que está haciendo sol y está lloviendo al mismo tiempo, y que por eso usan paraguas, si es por el sol o por la lluvia. No, entonces como que normalmente no se ve ese tipo de casos meteorológicos en el que hay un sol muy fuerte y una lluvia también. También luego encontramos que hay una parte que dice, luego mi perro ladró a la vecina y la película terminó bien. Falta de coherencia y cohesión, pues, ¿qué tiene que ver el hecho de que el perro ladró a la vecina y la película haya terminado bien? O sea, como que una cosa nunca tiene que ver con la otra y no sé, hicimos una corrección del texto y lo reestructuramos, ¿cierto? Para que fuera un texto más coherente y con mayor cohesión. Dice así, ayer fui al parque con mi hermano. Había muchos pájaros y aprovechamos para comer un delicioso helado de vainilla. Desde allí se podían ver las montañas, que se alzaban imponentes en el horizonte. Después corrimos por el césped y, más tarde, vimos una película muy interesante. Aunque llovía ligeramente, el sol seguía brillando. ¿Ven? Tiene mayor coherencia. Así que decidimos usar paraguas por si acaso. Al final de la tarde mi perro ladró a la vecina, pero eso no impidió que la película terminara bien. Como podemos ver en esta parte del texto, este texto ya modificado ya tiene muchísimo mejor coherencia y cohesión que en el primero que vimos. Y ese es un ejemplo para ustedes. Eso es todo. Vamos a concluir de que la coherencia y la cohesión son esenciales para la creación de textos bien estructurados y comprensibles. Si nosotros lo aplicamos y lo llevamos pues a entender en nuestro diario vivir, cada uno de los conceptos que hemos mirado,
Creo que podemos mejorar nuestras habilidades para comunicarnos de manera efectiva en diferentes contextos por lo largo de nuestras vidas. Eso tengo para decir los compañeros y gracias por prestar atención a lo que nuestro grupo de trabajo quiso expresar.